imagina un delicioso taco, así comiéndoselo, de insectos? Bueno, si no está acostumbrado al taco, bueno, un delicioso platillo de insectos, de gusanos, doraditos, en polvo, enteros. Se los come, hasta truenan, crujientes. Se imagina que además esto esté en la mesa tanto cotidiana como de lujo, como de ocasiones especiales o como lunch para ir al trabajo. Se imagina que esto sea parte de nuestra dieta diaria. Resulta ser que recientemente, sobre todo en Europa, gobernantes, políticos, corporaciones están haciendo todo lo posible por hacernos creer, y no solo en Europa, sino en todo el mundo, que esta debe ser la comida, que esta debe ser la comida diaria y que además nos debe de gustar muchísimo. ¿Por qué ahora? Porque ahora este frenesí, este exalto por promover esta comida, la comida de insectos, larvas, gusanos. Soy Roberto de la Madrid, preguntemos si esto es lo que siempre ha sido suyo. Y a pesar de la censura, detrás de la razón. Comenzamos. The Force Revolution has become a reality. Hay un impulso tremendo en los gobiernos de las potencias y en las corporaciones mundiales por introducir en masa y en moda, como la panacea del mundo, una nueva comida. Los insectos. Los insectos en todas sus modalidades, enteros, secos, en polvo o en su modalidad de larva o gusano. Pero lo que pasan por alto es que esto no es nuevo, ni mucho menos un descubrimiento. Los insectos se han comido desde hace miles de años y en la actualidad se siguen comiendo común y normalmente. Se estima que 2.000 millones de personas hoy en día comen insectos, ya sea por tradición, por nutrición, por complementos, por excentricidad o porque simplemente no alcanza para un bistec. El ser humano come principalmente en este orden y con este porcentaje de todos los insectos. 1. Escarabajos, que se lleva el primer lugar con el 33% de todos los insectos. 2. Mariposas, insectos como las polillas, con el 17%. 3. Abejas, avispas y hormigas, 15%. 4. Grillos, saltamontes y langostas, 13%. 5. Cigarras, chicharras, saltahojas, saltamontes, cochinillas, chinches, 11%. 6. Libélulas, 3%. 7. Termitas, cucarachas, 3%. 8. Moscas, 2%. Y estos insectos, larvas y gusanos se han comido desde la prehistoria y desde que aparecieron las grandes civilizaciones, desde las culturas africanas hasta los aztecas o las chinas. Los insectos son quizá el alimento más nutriente. 100 gramos en promedio tiene 50 de proteína, 20 de grasas saludables y casi nada de azúcares, 2 gramos. Este cuadro nutricional supera por mucho a la carne, al pescado, al pollo. Solo 100 gramos de grillo tienen 69 gramos de proteína. 100 gramos de carne, pollo o pescado, entre 20 y 35 gramos, no más. Esto lo han sabido y saboreado los ancestros milenarios. Pero hoy se quiere instalar una moda, como si fuese un descubrimiento. ¿Qué traman?
I'm Nicole Kidman, and I am going to eat a 4-course meal of bugs. ¿Es un plan humano, altruista para alimentar a todo el mundo? ¿O esto esconde negocios oscuros? Preguntemos. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias, sobre todo, más que todo, siempre a usted, porque estamos saliendo de la censura, usted lo sabe. La semana pasada estuvimos fuera durante 2 semanas porque YouTube, ya lo sabe, ya se los explicamos ahí, pero desafortunadamente quizá para ellos, pues estamos aquí. Y afortunadamente para nosotros y para la comunidad Detrás de la Razón, que se quejó, pues estamos aquí. Muchísimas gracias, gracias y gracias siempre. Gracias al equipo Detrás de la Razón, gracias a todos los colaboradores. Y vamos directamente con nuestros analistas. Está con nosotros Nuño Rodríguez. De hecho, Nuño Rodríguez nos levantó la mano, tocó la alerta y dijo: vamos a analizar esto porque está tremendo. Nuño Rodríguez, él es el inventor y presidente de Quijote Glove, un think tank muy importante en Europa. Usted ahí encontrará artículos de actualidad o que pues lo provocan uno a pensar. Muchísimas gracias, Nuño, por estar presente y por estar siempre denunciando las cosas que hay que cuestionar. Muchísimas gracias. Y está con nosotros también Jorge Santa Cruz, académico, lo conoce usted bien, siempre con investigación muy profunda. Es además profesor, enseña el periodismo de investigación y bueno, una larguísima trayectoria como periodista, investigando y descubriendo pues las falacias y sobre todo los tejes y manejes del poder. Muchísimas gracias, Jorge, gracias a los dos. Nuño, comienzo contigo. Hay muchas preguntas que se reducen en una. ¿Por qué ahora este gran frenesí, entusiasmo porque la gente coma insectos? Yo lo que he estado viendo, estuvimos hablando otra vez de refilón, creo que era con Rafa la diferencia de precio que había entre un kilo de harina de insectos y un kilo de harina de trigo, y evidentemente la harina de insectos a día de hoy sale muchísimo más cara que la harina de insectos, con lo cual era económicamente incongruente hacer este cambio. No obstante, analizando un poco más el asunto, sí que hay unos elementos que sí que te están llevando a una vertiente económica, o sea, porque igual ahora mismo un kilo de trigo sí que sigue saliendo bastante más barato que un kilo de harina de grillo, pero es que estamos viendo también que se está politizando mucho el mercado del agua. Ya nos están diciendo que el agua va a ser un elemento de lujo en el futuro, con lo cual pues muy seguramente vaya a haber unas restricciones bastante grandes dentro de lo que es el acceso al agua potable, y sumado a esto he visto en las últimas semanas que se está cargando literalmente contra los cultivos de masas, contra los cultivos de los que se alimentan las grandes urbes y con los que se alimenta el grueso de la población. De hecho, estaban diciendo que los grandes cultivos de cereales, con el arroz principalmente, estaban causando una gran parte de los gases invernaderos, y que si queremos reducir los gases invernaderos que están provocando el cambio climático, pues tendríamos que reducir el cultivo de arroz. Y esto ha sucedido con otros muchos cereales, con lo cual ya están empezando a habituar, a hacer que la gente esté considerando la necesidad de reducir los cultivos. Estás reduciendo los cultivos, estás diciendo que hay una escasez de aguas. Por otro lado, el precio de la carne a día de hoy es un precio que es elevado, pero es que se está elevando muchísimo más artificialmente. Cada día nos están sacando nuevos viruses, nuevas pandemias, que si es la gripe aviar, que si las vacas locas volverán dentro de poco. Hay cualquier excusa para justificar sacrificios masivos de reses, sacrificios masivos de gallinas, de aves, de animales que estaban preparados para el consumo. ¿Qué es lo que estamos viendo con esto? Por un lado, se está limitando el acceso al agua de la población. De momento lo están haciendo de una manera psicológica. Se está preparando a la gente psicológicamente para que haya una escasez de cereales, y se está
preparando psicológicamente a la gente para que hagan un cambio de lo que viene siendo el consumo de animales clásicos, como los veíamos hasta ahora, hacia un consumo exótico de otra clase de proteínas, como vienen siendo los insectos. Y sí que es cierto que cultivar un kilo de insectos pues puede ser más barato que cultivar un kilo de vaca. Y además el kilo de vaca pues va a estar añadido el uso de cereales y el uso de agua, o sea, porque las vacas consumen muchísimo agua. O sea, en este sentido tenemos muchas variables económicas que nos están llevando a la justificación del consumo de insectos por parte del grueso social. Una vez que sabemos que las razones están siendo de base económica, el consumo de insectos pues también tendrá una base económica. Estabais diciendo antes en la pieza de entrada que los insectos se han consumido a lo largo de la humanidad, que tienen pues muchísimas proteínas, y seguramente sí que sea cierto, pero a día de hoy el consumo de insectos pues es una clara evidencia, una clara señal del estatus social de cada persona. Yo me acuerdo en los países de Sudamérica pues sí que hay mucha gente que comía hamburguesas de lombriz. Eran la gente pues menos pudiente, las clases más humildes, las que no tenían acceso económico a la carne. Y seguramente en el futuro las gentes que estén comiendo insectos o que dentro de su dieta tengan un porcentaje bastante alto de insectos sean las clases menos pudientes, y lo van a conseguir por la presión económica de los precios de los alimentos que consumen ahora mismo, y por la presión psicológica. Aceptarán psicológicamente que están comiendo insectos para hacer un bien al mundo. O sea, de una manera ecuménica, por amor ecuménico, empezarán a comer insectos. Y muy seguramente, esto lo hemos visto también, o sea, todo lo que son en la literatura de la Edad Media, cuando nos estaban mostrando, digamos, la mentalidad de los campesinos y la mentalidad de los aristócratas y del alto clero, pues cada uno tenía su perfil psicológico sobre lo que era el otro. Los unos estaban viendo a los pobres comer alimentos de baja calidad y pensaban pues que eran miserables por la voluntad de Dios. Y los otros estaban comiendo alimentos miserables mientras estaban viendo a los otros comer manjares, pero ellos les reprobaban éticamente. O sea, ellos pensaban que eran éticamente superiores por no ser tan opulentos. En este sentido se está preparando psicológicamente ya no solo por el cambio de dieta, sino la aceptación de unas clases sociales al más viejo uso de la antigüedad. Lo que dices es algo tétrico, ¿no? Ahí voy contigo, Jorge, pero lo que dices, Nuño, es algo tétrico y macabro y repugnante también, digo, no por los gusanos ni los insectos, sino porque, a ver, cuesta más caro producir carne de res, de vaca, y cuesta mucho más barato producir insectos, ¿no? Sin embargo, el kilo de insectos está mucho más caro que el trigo. O sea, se invierte, y luego además, psicológicamente, he visto por ahí en Suiza, pues restaurantes de mucho lujo donde se sirven manjares hechos de insectos, les guste o no al paladar, pero sí les gusta a la parte psicológica de estoy comiendo esto que es carísimo. Esto ya es macabro, ¿no? O sea, están invirtiendo y elevando el precio. Cuando te lo están vendiendo como un elemento de lujo, no es para las clases pudientes, es simplemente para que las clases humildes consideren que es un lujo. Creo que es igual que cuando pusieron la porquería de la jeringuilla esta a todo el mundo. O sea, lo primero que te hacían eran filtraciones de políticos y de poderosos que, mira, es que se han colado ellos para ponerse la vacuna, y ya todo el mundo pensaba, no, pues entonces esa vacuna tiene que ser buena. Te venden ahora que un restaurante de lujo te está haciendo hamburguesas de mosca, como he visto estos días atrás. Pues seguramente la gente con dinero, ya te digo yo que no lo va a comer, o sea, pero muy seguramente alguien en los barrios humildes, o sea, piense que es un símbolo de estatus comer esa clase de porquerías. Bien, bueno, pues ni tan porquerías, porque hay unas que tienen muchísimas más proteínas, solo que, bueno, no son sabores. Te voy a enviar un platillo de moscas. Yo me quedo con es que no estás acostumbrado a las moscas, oye. A ver, Jorge, pues la misma pregunta, ¿no? Pero bueno, te la hago diferente, es otra, pero pues es la misma. ¿Qué nos están preparando
para los pueblos del mundo, cuando ves estas informaciones y cuando ves este frenesí en Europa, tienditas con empaques así muy bonitos, gourmet, con toda clase de insectos hechos pan, salchichas y todo esto, Jorge. Sí, primero te agradezco mucho, Roberto, como siempre, la oportunidad, a Shadi, al equipo. Saludo con respeto a Nuño. ¿Qué nos están preparando? Bueno, coincido plenamente en que el tema es de índole, primero, económico, de índole económica. Lo que tratan de hacer es justificar el mantenimiento de un modelo económico que empobrece a la gran mayoría de los seres humanos y que beneficia solamente a unos cuantos, que podrían ser unos cuantos cientos de miles, ni siquiera millones, es decir, a las élites económicas. Decir que como este es el modelo único y decir que como los seres humanos somos los causantes del cambio climático, decir que en el 2050 habrá 9,000 millones de seres humanos y que entonces no habrá forma de garantizar la seguridad alimentaria, es decir, te tienes que aguantar con lo que tienes y no nada más aguantar con lo que tienes, incluso debes aceptar un nuevo orden que ya no solamente será, bueno, un nuevo orden entre comillas, porque este orden manejado por las élites tiene ya, por lo menos desde que los Rothschild y otros empezaron a manejar la economía mundial, algunos cientos de años. Tendrás que aceptar, tendrás que doblegarte al asco y tendrás que comer lo que te digamos. ¿Qué nos están preparando? Nos están preparando la imposición, el aceleramiento de la imposición de un gobierno mundial, sustentado no solo en la cuestión económica, sino también en la cuestión incluso cultural, lo decía Nuño hace un momento, y ya por ende, pues lo militar, lo religioso incluso, etc. Esto es un acto simbólico, porque se trata, desde mi muy particular punto de vista, de un choque cultural. Es decir, de privar a los pueblos de sus legítimas costumbres e implantar una uniformidad en los hábitos y en las formas de comer. Es cierto que las granjas de insectos, vamos nuevamente al terreno económico, es cierto que las granjas de insectos requieren menos inversión, pero ojo con esto, el hecho de que requieran menos inversión no quiere decir que las patentes van a estar a disposición de todos. O sea, las patentes las van a desarrollar quienes están preparando esto, si no es que ya las tienen. Se trata pues de crear, así como ha sucedido con los alimentos en México, que han querido castigar a los productores de cereales, de leguminosas, etcétera, porque no utilizan las patentes de las grandes corporaciones, así tratarán de hacerlo cuando impongan esto, si es que la humanidad se deja imponer. Luego vendrá pues un monopolio de patentes, querido Roberto, Nuño, gentiles amigos, castigos a los productores independientes, se ocultarán responsabilidades de la catástrofe económica global, tanto de neoliberales como de comunistas, y entonces se viene el gran despojo. ¿Y en qué consistirá el gran despojo? En que las parcelas tengan un valor cero, en que la propiedad privada tenga un valor cero. Ya lo dice el Foro Económico Mundial de Davos, ¿no? Que en el 2030 todo será rentado. Nos convertirán en dependientes alimentarios, o sea, nuestra alimentación dependerá
Seguirá dependiendo, pero de otra forma, de los mismos. Transformación del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues ya no vas a poder cultivar tu parcela, ya no vas a poder criar tu ganado, te vas a tener que rentar, valga la expresión, lo digo con todo respeto, a los dueños de las granjas de insectos. Y luego, de manera paralela, vendrá un estricto control natal. Ni con los insectos alcanza. Entonces tenemos que imponer todavía mayores restricciones a la natalidad, lo cual ya se ve que no funciona. Vamos, hacia el país comunista chino así lo ha evidenciado. Se viene la eutanasia, bueno, disfrazada de muerte digna. Los viejos, los que ya no producen, los que están enfermos, los que no tienen pensiones, o si sí tienen pensiones porque las tienen, que se vayan. La esterilización de la población, la imposición aún más radical de la agenda LGBT+, porque esto es una medida esterilizante de control poblacional. Y concluyo con lo siguiente: para quien se oponga públicamente a esto, le aplicarán legislaciones que castiguen los delitos de pensamiento. En síntesis, justificar un modelo empobrecedor, empobrecer todavía más a la inmensa mayoría en beneficio de unos cuantos, acelerar la imposición de un gobierno mundial, en este caso por la vertiente alimentaria, y aplicar controles que han venido ensayando en otro tipo de situaciones sanitarias, estimado Roberto. Lo que dices es como para temblar y para sudar. ¿Me puedes explicar un poquito así rapidito eso que dijiste de cómo le van a quitar el valor a la propiedad privada? Sí, claro. Si es malo tener vacas, si es malo tener cerdos, porque producen entre el 10 y el 30% de los gases de efecto invernadero, pues no los vas a poder tener, porque si los tienes vas a cometer un delito. Y las tierras que dedicabas a pastizales, etcétera, pues no las vas a poder utilizar para tal efecto, por lo tanto serán tierras inútiles, te tendrás que deshacer de ellas. Y lo mismo aplica para las parcelas donde siembras el arroz, donde siembras el maíz, donde siembras el frijol. ¿Por qué? Porque la base de la alimentación no va a estar en los cultivos tradicionales. Te van a privar de la libertad de eso. Y fíjense ustedes, la libertad humana comienza en la libertad, bueno, en términos económicos, en la autosuficiencia. Si tú eres autosuficiente en lo que consumes, puedes destinar una parte de tu utilidad a la propiedad privada. Por ejemplo, yo no condeno la propiedad privada libre, que no usura, que no especula, etc. Condeno la propiedad privada que distorsiona las fuerzas del mercado, ¿no? Los grandes almacenes ponen precios bajos porque tienen grandes reservas de dinero y van, con perdón de la expresión, van tronando a sus competidores medianos, pequeños y micros. Entonces, de lo que se trata es de que se despoje a la gente de sus tierras, de sus ganados, de sus pozos de agua. Esto que decía Nuño me parece fundamental. Aquí en México lo estamos viviendo de manera muy particular. Es decir, el ser humano es el culpable de todo. Y por encima del ser humano está la salud del planeta, ¿no? Entonces, a fregar, con perdón de la expresión, a fregar al ser humano, a perjudicar al ser humano, a atentar contra la dignidad humana en aras de la salud del planeta, y quienes tienen las tecnologías, entre comillas, limpias, pues van a ser los mismos que también van a fabricar las harinas de cucarachas, moscas, etcétera. Tremendo, y lo que estás tocando viene al punto también, porque
estaba leyendo varias regulaciones, tanto artículos periodísticos como las propias regulaciones en la Unión Europea, y de esto sabrás tú, Nuño, que están acelerando todo porque faltan, o sea, ya para hacerlo total y colectivo, faltan permisos y faltan la aprobación y la certificación de que estos no hacen daño, de que se certifica que esto es, qué calidad tiene, Y yo me quedé pensando, dije, pero ¿por qué los tienen que aprobar si las civilizaciones milenarias los han comido por miles de años? Simplemente en China o aquí en México, pues se han comido el aguautle, que es la huevo, la larva de los moscos, el escamole, que son los huevitos de la hormiga, se han comido los chapulines, se han comido los gusanos de maguey, no ha habido ninguna certificación. Entonces esto sin duda marca lo que está diciendo Jorge. Sí, necesitamos la certificación para que después, pues de ahí nos podamos tomar patentes o decir tú no puedes vender, tú sí puedes vender, tú no puedes vender. No sé si más o menos por ahí pudiera ir, Nuño. Y la siguiente pregunta, aparte de lo que tengas que decir sobre esto, la siguiente pregunta es, y esto lo conversamos off the record, Nuño, ¿no será que también nos estén preparando experimentando, porque pues en otros lugares donde no tengan las mismas condiciones que en el planeta Tierra, pues a lo mejor los moscos son muy útiles, ¿no? O sea, estoy hablando de pensar en la colonización de planetas, la Luna, Marte, pues esto podría ser muy útil y no sé si esta sea también una carrera de experimentación o de acostumbrar totalmente al humano a comer insectos, porque el siguiente paso sería colonias pequeñitas de gente privilegiada en otro planeta escapándose de este, no sé, a ver, Nuño. Pues lo primero te contesto, lo de por qué están buscando tanto la aprobación legislativa de todas estas cosas. Pues principalmente, como estaba diciendo Jorge, aquí no es una lucha por la autosuficiencia, sino por la dependencia. Y lo que se está aprobando no es que el ser humano se vaya a alimentar de cualquier cosa que pueda encontrar por la calle, como podría hacer, como podemos hacer ahora. O sea, tú ahora mismo vas con un tirachinas, puedes cazar un pájaro y te puedes alimentar, vas a un río y puedes pescar, pero bueno, o sea, todo eso está limitado, ya sea por los cotos y por las leyes de caza y pesca, por las leyes de agricultura. Pues ahora mismo lo que te están haciendo es una legislación que no te esté diciendo que puedes comer cualquier cosa que vayas a encontrar por ahí que sea comestible, sino que vas a tener que comer lo que ellos hayan aprobado y lo que ellos vayan a considerar económicamente viable dentro del sistema de producción industrial. En este sentido, la ley limita el acceso al mercado. O sea, no te está, digamos, seleccionando el alimento en sí, sino el acceso al mercado. Y es bastante interesante también, o sea, porque Bill Gates ya había estado experimentando con mosquitos y con diferentes insectos que habían estado modificados genéticamente, y de hecho han liberado bastantes al exterior, o sea, han liberado bastante, y esto lo hicieron también en su día con las semillas. O sea, empezaban a plantar semillas y empezaban a tirar polen al viento, y resulta que este polen pues al final hacía una modificación genética sobre las plantas silvestres que acababan siendo infértiles, o sea, que te hacía depender totalmente de las semillas que ellos están fabricando. Y seguramente esto acabe pasando también con los insectos, o sea, porque uno puede decir, oye, pues mira, insectos hay en todos los sitios, si tengo que comer insectos, o sea, ¿me hago yo una granja en casa? No, eso no va a suceder. Es como está diciendo Jorge, se va a depender de un insecto concreto fabricado con una patente concreta que tú no vas a poder reproducir en tu casa. O sea, va a ser una dependencia eterna sobre el productor. Después, como he comentado también, los insectos son muy fáciles de modificar genéticamente, y una vez que los alteras genéticamente, puedes alterar también la genética de quien lo esté consumiendo. O sea, alterar genéticamente un gusano es mucho más fácil que alterar genéticamente una vaca, o por lo menos que los efectos de un gusano alterado genéticamente sean más fáciles de visualizar o más fáciles de cuajar dentro de un ser humano. ¿Qué duración tiene la harina de gusanos? O qué, digamos, de qué caducidad puede llegar a tener un alimento que se está llevando ahora al espacio, o un alimento que se esté llevando en el futuro a base de insectos?
Pues no te lo puedo decir, no lo he mirado. O sea, lo único que sí que sé que reproducir insectos en una nave espacial va a ser bastante más sencillo que reproducir aves. Pero es fácil, ¿eh? Tenemos ahí unas latas de chapulines de Oaxaca y tienen como 3 años y como están secos, pues te los comes. O sea, lo que dices está perfecto, pues duran bastante. Y luego si los meten a cámaras de hibernación allá arriba, pues duran, yo creo que es 1000 años. Me parece bien saberlo a nivel teórico. Y yo apoyo muchísimo a toda la gente que quiere comer insectos y les apoyo a que me escriban sus experiencias con los mismos. Alguien tiene que comerse los filetes que se quedan solos, huérfanos y abandonados. O sea, yo me presento voluntario para esta labor. O sea, no obstante, es que pues no voy a comparar una cosa y otra. Que si haya gente que quiere salvar el planeta y todas estas cosas, pues que a mí me parece fantástico. O sea, tienen a su disposición un amplio menú de insectos que no sé cuántos grados conseguirá reducir la temperatura del planeta, no sé cuántas emisiones de dióxido de carbono van a poder evitar, aun siendo el dióxido de carbono algo necesario para la vida, pero que aquí cada uno va a hacer lo que le dé la gana. O sea, que mayor experimento psicológico que hemos tenido con el COVID, pues es difícil que lo vayamos a tener. O sea, ¿quién se ha puesto la jeringuilla? Pues el que le ha dado la gana, el que ha cedido a todas las presiones mediáticas. ¿Quién se va a comer los insectos? Pues lo mismo. Tremendo. Oye, pero esto del... nosotros no queremos salvar el planeta comiendo insectos, lo que pasa es que aquí hay una cultura milenaria que han comido insectos y a veces los pruebas y saben riquísimo. Un taco de chapulines con guacamole, sabe muy rico, la verdad. Oye, pero en el espacio sí es posible que estén tramando como educar la genética o la costumbre psicológica y genéticamente la costumbre y genética del hombre, del ser humano, para llevarse colonias a colonizar a otros. ¿Es posible esto o ya es verdaderamente ciencia ficción? Hombre, es que el hombre solo puede avanzar o detrás de una idea o delante de un peligro. O sea, si te lo has imaginado, pues ya tienes gente que va a estar pensando cómo llegar a ellos. En este sentido, se necesita, si tú quieres meter a un ser humano durante varios años en una nave espacial para llegar al destino X, pues tú vas a tener que pensar la manera de alimentar a ese ser humano, o por lo menos de reducir su metabolismo hasta un sistema en el que no esté consumiendo la energía que se necesita para hacer el viaje en este sentido. O sea, pero sí, o sea, es algo que se tiene que imaginar. ¿Cómo puedes alimentar a un ser humano para que llegue 30 años más allá en el espacio? Pues de alguna manera tienes que hacer, que tienes que cultivar insectos, que tienes que... También parece que se ha cultivado también el arroz ahora en las naves espaciales. Cualquier cosa puede llegar a valer. En este sentido, lo que se necesita es tener una idea, teorizarla e intentar ponerla en práctica después. Eso es la ciencia ficción. Me parece... llevado a la práctica. Me parece indispensable esta conversación que tenemos aquí los tres, porque estábamos pensando en invitar a un biólogo, a un médico que nos explique las bondades o las proteínas de los insectos y quizá diga, no, pues es que es bastante alimento, es muy nutritivo, mejor que la carne o el pescado, pero de eso no se trata, independientemente de las propiedades alimenticias o de el gusto, si sabe rico o sabe horrible, independientemente de eso, creo que lo más importante es justamente lo que tú, Nuño, y Jorge están denunciando, que esto no se trata del alimento, ni se trata de nada de lo que nos están vendiendo, sino se trata de otro paso más, otro eslabón más de esa cadena de control que no quieren nunca soltar. Nuño, regreso contigo para la conclusión y para algunos puntos que se nos hayan ido. Jorge, pues la segunda pregunta, mirando hacia el espacio, mirando hacia lo que dice Nuño, mirando los experimentos bueno, las pretensiones de Tesla, de la corporación Tesla, claro, mirando las guerras y el caos que se tiene
en el mundo y lo que están haciendo, empujarnos a desear un gobierno, un líder mundial que controle a todos los gobiernos corruptos y que están haciendo que la gente desee un poco, yo lo veo así, que venga un policía y que controle a todos y se acaben las injusticias. Pero pues en realidad están mirando hacia otro mundo y esto de los moscos y de los insectos sale. ¿Cómo lo ves tú desde tu trinchera de investigación, mirando hacia otros planetas, hacia la colonización solo por élites, claro, por gente que valga la pena para ellos, no todos, y justamente aparece un elemento importante en la nutrición, insectos? No sé, a ver. Sí, el tema de la nutrición a partir de los insectos ha sido introducido primero por ha sido introducido o ha sido precedido, es lo que quiero decir, precedido por una intensa campaña de miedo. Nos inoculan, valga la expresión, el miedo para luego paralizarnos. Y después distorsionan las variables, como le dicen los científicos. A ver, yo preguntaría, ¿cuántas toneladas de alimentos se desperdician al día en México? En Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, en Francia, en Alemania, en China, en Rusia, etc. Entonces, si nos ponemos a investigar, si el público tiene el tiempo y el interés de hacerlo, se va a encontrar con cantidades ingentes de alimentos que se tiran a la basura todos los días. Se debería de empezar por modificar ese sistema de tal suerte que que los alimentos que son desechados puedan alimentar a otras personas. Claro. 2. Están pensando en la investigación espacial y desarrollando proyectos espaciales cuando lo que se necesita antes que otra cosa es preservar al ser humano en la Tierra y preservarle su entorno con medidas simples de justicia social, ¿no? Es decir, quitarle monopolios, quitarle a los bancos la capacidad de hacer dinero de la nada, fomentar una verdadera libertad económica, ¿no? Ya lo de los bancos, pues no me quiero extender porque el tiempo se acaba. Pero, por otro lado, en el supuesto de que se pudiera llegar a la Luna y establecer una colonia en la Luna, una colonia habitada por seres humanos que se alimenten por gusanos o por cualquier clase de insectos, yo preguntaría, ¿cuántos seres humanos podrían vivir en la Luna en esas condiciones? ¿Cuánto costaría fundar una colonia de seres humanos en la Luna o en Marte? Evidentemente los beneficios serían para unos cuantos. Nuevamente estamos hablando de que son las élites las que diseñan todo esto para su propio provecho, no para el provecho general de la humanidad. Concluyo, para no extenderme. Tú hablabas de que aquí en lo que ahora es México se consumen los escamoles, creo que hablaste de, no sé si dijiste gusano de maguey, no me acuerdo. El gusano de maguey. Ok, fíjate cómo me salió, está bien. Bueno, sin embargo, querido Roberto Nuño, amigos, a las civilizaciones prehispánicas, como a las que habitaron lo que ahora es Mesoamérica, se les conoció como las culturas del maíz, no como las culturas de los gusanos. Los gusanos eran complemento, pero la alimentación se fundamentaba en el maíz, en el frijol, etcétera, etcétera, etcétera. El jitomate. El jitomate. Voy a concluir con algo que
viene en una página del BBVA, el Banco Bilbao Vizcaya. Ándale, a ver. Área. Es un ferviente partidario de la Organización para la Alimentación de la ONU, la FAO, y de este plan que lanzaron creo que en 2013. Que según ellos tendría que comer moscas o gusanos de estiércol, por ejemplo, que ya se consumen en Europa. Y citan, sin embargo, en la parte de los riesgos, los dichos de, perdón que haga así, el otro día se burlaron, la verdad es que sí, de veras dijeron que si Mónica, que yo le estaba haciendo como si Mónica Lewinsky estuviera a mi lado, pero es una deficiencia óptica. Aquí fue en tu programa. Es pero curioso. Nosotros no fuimos, hay algunos locos ahí. No fuiste tú. Y es curioso que ante la falta de argumentos se recurra a la ridiculización y a los insultos. Pero bueno, son minorías, mínimo. En esta página del BBVA hablan de que es necesaria la regulación para el consumo de insectos y citan palabras de un investigador alemán que se llama Niels Grabowski, de la Fundación de Ciencias Veterinarias de Hannover, de la Universidad de Hannover en Alemania. Dice, el experto del cual hablo es coautor de un reciente estudio que ha analizado la presencia de microbios en distintas muestras de insectos comestibles. Los resultados sugieren que los insectos secos o en polvo, a diferencia de los cocinados o fritos, exceden algunos límites de contaminación bacteriana según los criterios propuestos en Bélgica y Holanda, aunque no se encontraron patógenos en cantidades alarmantes. Y concluyo, el autor de este trabajo de BBVA, de Open Mind, así se llama Open Mind, mente abierta, se llama Javier Yáñez, dice, Grabowski destaca que el método de procesamiento es clave. Mientras que freír o cocinar suele reducir los niveles de bacterias, moler y o secar aumenta algunos niveles, sobre todo de microbios formadores de esporas. El experto advierte de que esto mismo ocurre con otros alimentos y que cada producto es diferente, pero al menos hasta que dispongamos de normas y estándares que garanticen la seguridad de los insectos comestibles, Grabowski recomienda consumirlos cocinados, nunca crudos, como proponen algunos gourmets. Deberíamos seguir el consejo de quienes han estado consumiendo insectos durante milenios, concluye Niels Grabowski de la Fundación Universidad de Ciencias Veterinarias de Hannover en Alemania. El artículo se titula Insectos, la comida del futuro. Se publicó el 8 de agosto de 2017 en Open Mind de BBVA, querido Roberto. La pregunta es, ¿y qué tiene que ver el banco BBVA con los insectos? Y no ahora, sino desde el 2017. Eso me parece sorprendente. Porque, pues, ¿quiénes financian? Hace un momento tu servidor hablaba de los bancos. Finalmente estamos ante un consorcio interesantísimo. Me encontré, perdón por dar la espalda, en los libros de viejo de la Ciudad de México, uno muy interesante, que no es de un conservador ni un fifí. Se llama La élite del poder. The Brills. Exactamente. Vale la pena leerlo. Este libro lo escribió poco después del fin de la Primera Guerra Mundial. Perdón, de la Segunda Guerra Mundial. Ahí explica algunas cosas y no es fifí, no es, ¿cómo se dice? Conservador, etcétera. Roberto. Gracias, Jorge. Solo regreso contigo para la palabra, la cereza del pastel. Nuño, pues tu cereza del pastel, tu conclusión.
¿Cómo la vemos? Esto no es algo que vaya a retroceder, no es una bola que esté cayendo y de repente vaya a cambiar al sentido ascendente. Hay unos planes, hay una agenda pues, que se lleva realizando desde hace muchísimo tiempo y de una manera u otra pues se acaban imponiendo. Y es como digo, o sea, se están utilizando diferentes dimensiones, diferentes factores para conseguir imponerla. Ya puede ser por la coacción económica, por la coacción psicológica, por la coacción legislativa, pero de momento no parece que este tipo de agendas vaya a tener ningún freno. Y es algo que se está aplicando a través de los diferentes continentes, a través de los diferentes países y a través de los diferentes sistemas políticos. O sea, países que se supone que son antagonistas los unos con los otros, pues a la hora de la verdad están aplicando este tipo de leyes de una manera sincronizada. O sea, esto sí que nos hace pensar, pues como bien apunta en el libro de Brill, de la élite del poder, hay gente que está posicionada dentro de la estructura de poder en unas coordenadas que se quedan alejadas de lo que viene siendo el poder institucional que nosotros conocemos. O sea, de hecho, están posicionadas en unas posiciones superiores. Hay poderes supranacionales. Y ya que Jorge ha estado enseñando un libro, también me gustaría pues enseñar un libro muy, muy básico. Ese es el ABC de todo lo que estamos viviendo. Y es el primer ensayo sobre la población de Marcuse. Es antiguo, es bastante antiguo, o sea, digamos, o sea, pues es desde el siglo XIX, pero bien merece la pena leerlo porque ya nos está hablando de cómo se va a controlar la población. O sea, pues desde Malthus ahora pues ha evolucionado mucho todo el control poblacional, y la dieta evidentemente es una de las variables indispensables para conseguir controlar el rebaño. Ya vamos a hablar con propiedad, vamos a dejar de hablar de población para hablar de rebaño, que es como nos consideran. Qué tremendo. La palabra rebaño yo creo que es la cereza, tu cereza del pastel. Nuño, yo te agradezco muchísimo, de verdad. Nos da tanto gusto escucharlos a ti, a Jorge, y dar estas clases de verdad indispensables para poder entender la vida, la realidad. Son clases maestras, conferencias magistrales. Gracias Nuño, te agradecemos mucho. Jorge, tu cereza del pastel y nos vamos. Sí, cómo no. La palabra es infórmate. La palabra información tiene el prefijo latino in, que quiere decir dentro, y forma, que quiere decir modo, es decir, que lo que percibes lo proceses, que no porque lo diga Jorge Santa Cruz, o porque lo diga Andrés Manuel López Obrador, o porque lo diga Bill Gates, lo vas a creer. Toda comunicación pretende influir en el otro. Así como decíamos, infórmate, consume la información, pero corrobórala, cuestiónala, compruébala y saca tu propio criterio independiente y razonado. Todos queremos influir. Fluir es movimiento, influir es moverte por dentro, ¿no? Infórmate. Su servidor, y con esto si me das un minuto, tengo que decirlo, su servidor vio con mucha justicia el desagrado de Rusia por el genocidio cometido en Lugansk y en Donetsk, es decir, en el Donbass. Pero después veo que la guerra en Ucrania sirvió y ha servido para promover y justificar escaseces de alimentos. Escaseces está bien dicho, es el plural de escasez. Y luego veo
que el presidente de Rusia, Putin, que maneja una agenda a favor del crecimiento de la población rusa, lo cual es lógico. Rusia tiene 144 millones de habitantes y 17 millones de kilómetros cuadrados, y denuncia como satánicos los planes LGBT, etcétera. De repente, pues es gran amigo de los Daniel Ortega de Nicaragua, de Díaz-Canel, recién ratificado como presidente de Cuba, o de Nicolás Maduro de Venezuela, lo cual choca con ese discurso conservador que aparentemente tiene. Y entonces uno llega a la conclusión de que las élites del poder controlan a la derecha y a la izquierda, y que dentro del compás estamos la mayoría de todos nosotros. Mis herejes, infórmate, cuestiona, critica y logra un pensamiento autónomo, razonable. Si te informas, preservarás tu libertad. Tremendas las conclusiones de los dos. ¿Qué frase te aventaste? Los que estamos dentro del compás. Se me quedó en la mente el compás. Ya solo faltó que, bueno, esa me la imaginé de la escuadra, ¿no? Gracias. Por supuesto. Nuño, Jorge, de verdad, increíble lo que estás diciendo, Nuño. Qué complemento de ambos, porque justamente se pueden estar aventando misiles, odiando, deseando la muerte, lo que quieras, ¿no? Y estar en guerra y ser los antagonistas o ser los enemigos acérrimos. Se pueden aventar misiles, planear invasiones, lo que tú quieras, pero cuando llega una enfermedad, todos aceptan, es más, promueven su medicina. Cuando llega alguna cuestión así, todos curiosamente aceptan o promueven lo que se dice a nivel mundial, y eso me pareció tan extraño, pues no tan extraño, era lógico. Y ya no puedo mencionar más, pero ustedes saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Se pueden estar peleando, pero finalmente detrás aceptan y lo promueven. Y eso nos indica cosas muy serias, como las que denuncia Nuño y como las que denuncia Jorge. Gracias, un abrazo gigante, hermanos, nos vemos hasta la próxima y gracias por estar aquí.